Apoyamos los esfuerzos misioneros tanto en el país como fuera. Quizás muchos no saben, pero ella nos ha Bienvenido, un gusto de verles. De mayo. Vamos entonces a continuación a la reflexión de la palabra del Señor, hermano querido. Mientras me apoya ahí la gráfica, hemos tenido durante este mes de mayo que se nos está acabando, hemos tenido un tema que nos ha acompañado y que lo hemos desarrollado a través de los distintos espacios que hemos tenido el día domingo, ¿ya? Así que si transmisión me ayuda, y la siguiente gráfica, tras los pasos de Jesús, es el tema que hemos tenido para este mes de mayo. ¿Por qué? Porque como iglesia tenemos que entonces mirar quién es la persona más importante y en qué debemos centrar nuestra atención, fijar nuestros ojos, porque caramba que hay muchos elementos distractores, digo, y por lo tanto nos ha parecido bien poder ir tras los pasos de Jesús en algunos aspectos, porque sería bastante material mirar algunos otros. Así que, hermanos queridos, hoy día, después de haber estado hablando tras los pasos de Jesús en su obediencia, en su pensamiento, ¿recuerdan ustedes? En su actitud, que fue el mensaje del domingo pasado, hemos llevado tres áreas acerca de Jesús. Jesucristo ha cambiado la historia, mucho se habla de Él, poemas, canciones, mucho se habla acerca de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Ya vimos en el primer domingo su obediencia, su vida de obediencia. Vimos su pensamiento, cómo pensaba, cómo se reflejaba, su forma de actuar, su actitud. Hoy día vamos a entrar a ver ya el último tema para cerrar este mes. Siguiente gráfica, y este va a ser tras los pasos de Jesús. Vamos a hablar de su propósito, ¿ya? Y por lo tanto, al hablar de su propósito, quiero hacerlo en la siguiente dirección. Cuando alguien viene a nuestra casa, a modo de introducción, cuando alguien viene a nuestra casa y uno dice, y no está esa persona, yo he escuchado que a veces alguien dice, ¿y a qué vino? ¿Y a qué vino? ¿Ya? Y tal vez yo no lo vi, pero ¿y a qué vino? No sé, puede ser cualquier persona, ¿ya? O un familiar o alguien que no veíamos hace tiempo, y uno hace esa pregunta coloquial en nuestro chileno, ¿y a qué vino? ¿Ya? ¿Y a qué viene? También. Y viene, llegan 10 minutos, pero ¿a qué viene? De alguna manera uno podría hacer esa pregunta, bueno, ¿y a qué vino Jesús? O en esos días, ¿y a qué viene? Entonces, por eso vamos a tratar de entrar, ¿a qué vino el Señor? ¿A qué vino? Porque llama la atención encontrarse con biografías de hombres, de mujeres a través de la historia, y que ya no están con nosotros, y uno revisa sus historias y uno dice, oh, mira, vino a esto, ¿ya? Nos dejó este legado. Algún inventor, algún creador, ¿ya? En cualquiera de las artes, de la ciencia, que ya no está con nosotros, o algún hombre o mujer que luchó por los derechos, por la justicia social, y ya no está con nosotros, y uno dice, ya, vino a esto, ¿ya? Porque su vida la dedicó, la abocó a esto. Y nosotros que estamos acá, hermanos, ¿a qué vinimos? No estoy diciendo al culto, ¿a qué vinimos a esta vida? Usted que está acá, yo que estoy acá y todos que estamos acá, ¿a qué vinimos? ¿Por qué estamos aquí? Bueno, claramente nadie nos preguntó si queríamos nacer. Nacimos, llegamos, pero ya que estamos aquí, ¿para qué estamos en esta vida? ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Para qué estamos acá? Bueno, Jesús tuvo propósitos, y vamos a ir tras sus pasos. Por eso que al cerrar este mes, vamos a ir al pasaje del Evangelio de Juan capítulo 1, siguiente gráfica. Juan capítulo 1, versículo 9 al 11. Juan capítulo 1, versículo 9 al 11. El Evangelio de Juan, que tiene características muy particulares, muy distintas a Mateo, Marcos y Lucas, contiene esta mirada, este acercamiento a Jesús, y va Juan tras los pasos de Jesús muy distinto a como lo hacen sus otros compañeros. Y Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan, versículos 9 al 11, ahí lo tienen en pantalla, y dice que aquella verdadera luz, o aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció,
Y dice, pues, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y el Evangelio de Juan hace esta introducción mostrando a qué vino, por qué estuvo acá, por qué vino Jesús, y llega a esa parte hablando de esta luz verdadera que evidentemente se refería a este hombre, a este verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, dice el versículo 1. O sea, ya parte diciendo, este verbo es este hombre, el cual se le llama el verbo de Dios, Jesucristo, una forma muy particular de llamarle, el verbo de Dios. Y después pasa esta parte, este verbo de Dios es la luz que vino a este mundo, en el mundo estaba, y después dice, a lo suyo vino. Y esa parte siempre ha sido entendida como a lo suyo significa a su tarea, a su encomendación, a su misión, a lo suyo, dando a entender que venía algo en particular a lo suyo, a hacer lo suyo. No sé si se entiende el sentido del pasaje. Hacer lo suyo, hacer lo que estaba en sus manos, hacer su tarea. A lo suyo vino a hacer lo suyo. ¿Y a qué vino? Dice la pregunta, vino a hacer lo suyo, vino a hacer su trabajo. ¿A qué vino este maestro? Vino a hacer su trabajo. Bueno, este maestro vino a hacer lo suyo, a lo suyo vino, a su tarea, a su misión, a su propósito. Sin embargo, después de la coma dice, pero los suyos no lo recibieron. Y siempre ese pasaje ha sido entendido, los suyos, el pueblo hebreo, el pueblo judío, el pueblo con el cual Dios trataba, y que al final la historia de Jesús termina con él siendo crucificado, y para ello, habiendo terminado con este hombre que alborotaba las calles, alborotaba a las gentes, habiéndolo crucificado, los suyos, hermanos, no lo recibieron. Así que, queridos hermanos, vamos a ver eso de los suyos. ¿Para qué vino el Señor? Si la siguiente gráfica, por favor. Hay transmisión, me ayuda. Vamos a ver, en resumidas cuentas, los propósitos de Jesús. Esos propósitos los podemos descubrir en las Escrituras. ¿Saben lo interesante de abrir la Biblia? Es que uno tiene una pregunta y uno comienza a hojear las Escrituras, las páginas de los Evangelios, y uno empieza a encontrar entonces respuestas a esas preguntas. Y una de esas preguntas que uno se hacía es, ¿a qué vino el Señor? Hermano, usted que está acá, hermana, usted que está acá, si en la calle le preguntan, oye, tú que hablas tanto de Jesús, dime, ¿a qué vino? ¿Qué podría responder? ¿Qué podríamos decir? Usted que está en casa, ¿qué podría decir? ¿A qué vino el Señor? Y sé que nuestras respuestas podrían ser muchas, muchas. Por lo tanto, miremos las páginas de la Escritura, de la Biblia, ya que estamos tras las huellas de Jesús y tratando de descubrir su propósito y a qué vino, qué era lo suyo. De verdad, al menos quiero hoy día solo destacar cinco razones, 5 propósitos por lo que vino este hombre, este verbo, este Salvador, este Señor, este de quien hablan tanto las Escrituras como la historia universal en general. Vamos con el número 1, siguiente transmisión, por favor. Número 1, Él vino con un propósito claro y un propósito, y cada uno de estos tiene que ver y está muy conectado con la necesidad humana. Quiero partir diciendo que no vino en una desconexión con nuestra necesidad humana o meramente por intereses divinos, sino tremendamente conectado, tremendamente vinculado con lo que el hombre y la mujer, la humanidad ha necesitado a través de la historia. Número 1, Él vino para perdonar. Porque claramente lo que no hemos tenido a lo largo de los tiempos y a lo largo de los años es la falta de perdón. O sea, hubo una comunicación, hubo una relación en un determinado momento y esa relación se quebró, se afectó. Y acerca del perdón, seguramente nosotros tenemos bastante que decir o conectarnos con una experiencia personal. Pero cuando se ha roto la relación con alguien, cuando nos hemos sentido ofendidos o nos han ofendido, claramente que hay un tema que para que eso se restaure tiene que haber, ¿qué cosa? Perdón. Y el perdón es un don primeramente que viene de parte de Dios. Tal vez no todos lo saben o tienen conciencia de ello, pero somos una humanidad, somos una raza humana, somos hombres y mujeres que necesitamos ser perdonados.
Porque claramente cada uno de nosotros hemos ofendido la santidad de Dios. No hemos hecho lo que a Dios le agrada. No hemos sido obedientes, no hemos sido fieles. Todo lo virtuoso que cantamos acerca de Dios es algo que claramente nosotros no tenemos. Si Dios es fiel, nosotros somos infieles. Si Él es sabio, nosotros somos imprudentes o nos falta sabiduría. Y tantas otras cosas más. Todo lo que alabamos de Dios es precisamente lo que nosotros no tenemos. Así que ¿para qué vino el Señor, hermanos queridos? Vino para perdonar. Perdonar y darle a la raza humana, darle a usted, darle a mí, perdón. Y eso lo encontramos respaldado en Lucas capítulo 5, versículo 24, entre otros pasajes. ¿Qué dice el pasaje bíblico? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra. ¿Para qué? Perdonar pecados. ¿Y esto ocurre cuándo? ¿Recuerdan? Jesús estaba en una casa y le traen un paralítico y como no podían entrar a la casa, ¿qué hizo los amigos? Por el techo. Hoy día eso no lo podríamos hacer en nuestras construcciones, en nuestra arquitectura, pero allá sí se podía, ¿ya? Rompieron el techo, hacen un forado en el techo y bajan con cuerdas a este amigo paralítico y lo colocan en medio de la casa mientras está Jesús ahí con toda la gente que llena la casa y el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Que un judío escuche eso de parte de alguien que parece ser meramente un hombre es de verdad una blasfemia. Es de verdad algo para taparse los oídos, algo inaceptable. Pero Jesús, en medio de esa cultura judía, en medio de esa presión social, se atreve a este hombre a decirle, hombre, tus pecados te son perdonados. Y se genera todo ese alboroto en la mente, en la murmuración, en los labios de los presentes, y surge este pasaje que está aquí a continuación, que es donde dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces se dirigió al paralítico y le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él tiene autoridad para perdonar, para perdonar. Qué importante, porque el perdón, estimados hermanos, el perdón es liberador, el perdón es sanador. El perdón nos permite quitarnos un peso tremendo de nuestros hombros. Y Dios perdona. Y Dios perdona. Y Él está aquí para perdonar. Él es el que da este don a aquel que cree que no ha sido perdonado y ha faltado la presencia del Señor y ha faltado, ha sido desobediente. Cada uno conoce su propia historia y usted que está ahí en su casa o nos van a ver en los próximos días, si hay algo en nuestras vidas que necesita perdón, bueno, Jesús es quien nos perdona. Él tiene facultad, Él tiene autoridad para perdonar. Y pregunto hoy día, ¿somos personas totalmente perdonadas? ¿Hemos ido tras el Señor a pedirle perdón? ¿Cuándo fue la última vez que estuve donde el Señor para pedirle perdón? Estamos aquí escuchando y venimos a este culto. Hemos estado durante estos días delante del Señor para pedirle perdón. Porque una cosa es el perdón diario por lo que podemos estar cometiendo, pero otra cosa es ese perdón inicial, porque para poder entrar en una relación con Dios, en una relación con el Señor, poder hacerme hijo o hija de Dios, tengo que venir a Él y pedirle ese perdón inicial. Con ese perdón inicial se comienza y se restaura esta relación con Él. Eso se llama salvación, eso se llama pasar a ser hijo de Dios. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Para yo ser un hijo o una hija de Dios, tengo que venir a Él y pedirle perdón por toda mi vida de aquí para atrás. Hermanos, hermanas, y todos quienes nos acompañan, Él para qué vino? Vino para perdonar. Y su perdón es verdadero, su perdón es completo. A tal punto es su perdón que nuestras cosas viejas que hicimos quedan entonces en el pasado y todas son hechas nuevas. Ese es el perdón que abre la puerta a esta relación con Él. Si hay alguien acá que no ha experimentado ese primer perdón que me permite entrar en esta relación y de aquí en adelante con Dios, ese primer perdón es esencial para poder entrar en esta relación con Dios. Así que si hay alguien acá que no lo ha vivido, le invito para que hoy día venga el Señor, le pidas perdón, porque Jesús vino para perdonar, porque Él tiene potestad para perdonar pecados.
Pero también todos los que son hijos de Dios, recordemos que no puede pasar un día sin ¿qué? Sin venir y pedir perdón. Porque no hay día que no pequemos. No hay día que no ensuciemos, ¿qué cosa? Nuestras manos, nuestra mente, nuestra mirada. Así que pedirle perdón al Señor debe ser un acto acostumbrado de cada uno de los hijos de Dios. ¿Ya? Y como alguien decía, no acumulemos esta cuenta, no hagamos que esta cuenta sea grande. No hagamos como cuando alguien va a un negocio y pide fiado y pasa un mes y no paga. Pasa otro mes y no paga. La cuenta se acumula tanto que cuesta tanto pagar, así que es mejor pagar día tras día y que no se acumule. Lo mismo es con el perdón. Pidamos perdón todos los días. Busquemos al Señor para que nuestra cuenta no se acumule. Así que, número 1, Él vino para perdonar. Número 2, ¿para qué vino el Señor en el número 2? Por supuesto, para salvar. Pero no pude poner salvar primero y después perdonar. Tuve que poner primero perdonar. No sé si entienden la lógica. Porque no se puede entrar en una relación, en una comunión, si primero, como se dice, no arreglamos las cuentas. Perdonar es el acto de arreglar las cuentas. Perdonar, para llegar al perdón, no puedo decir perdóname nada más, sino que tengo que detallar por qué quiero y te pido que me perdones. Entonces el perdonar es hablar de las cosas que pasaron, que sucedieron, que hice mal, por qué sucedió, por qué ocurrió, etc. Es hablar de eso. Para poder entonces entrar en esta relación con Dios de ser salvos. Por eso que el mundo se ha perdido y la palabra de Dios habla de que el mundo está perdido, para que no se pierda. Entonces, para que no se pierda es que Jesucristo vino a este mundo que estaba naufragando y que le estaba entrando el agua, que esa es la idea por lo general, de salvarlo. ¿De salvarlo de qué? Hermano, ¿salvarnos de qué? Si nosotros, o un hombre o una mujer que no tiene a Cristo en su corazón hoy día, va directo al infierno. Va directo al infierno, va directo a la condenación. Y no podemos suavizar esa realidad porque estamos en el siglo XXI, sino que tenemos que decirle, si tú no te entregas a Cristo, no le pides perdón, si tú no te salvas y no dejas que el Señor te salve, tu vida naufragará y un día esto se hundirá. Y la Biblia habla del infierno. Y no es porque Dios no sea amor, aunque algunos reclaman que porque Dios es amor. No, es porque Dios es amor, es que envió un Salvador. Es porque Dios es amor, en medio de este mundo que se está hundiendo, está naufragando, no nos dejó a nuestra suerte, sálvense como puedan. Es porque Dios es amor, es que envió un Salvador. Es porque Dios es amor, es que envió a este buque llamado Jesucristo para salvarnos antes que este buque se hunda. ¿Me entienden la idea? Es porque Dios es amor, es que ha construido este camino de salvación para que nadie se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en Mateo capítulo 18, versículo 11, justamente en un momento, en una situación, Jesús exclamó estas palabras, porque el Hijo del Hombre ha venido ¿para qué? Para salvar. Si me preguntan, dice Jesús, ¿a qué he venido? Jesús responde, yo he venido para salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, dice Lucas 9:56. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Entonces, después de perdonar, por supuesto, viene de la mano la salvación. Significa que la mano de Dios me detiene, me salva cuando estoy por caerme al precipicio del pecado o del infierno o de la condenación eterna. La salvación tiene que ver con que me libra de esta condena eterna, de esta separación de Dios que es eterna. Y para eso vino el Señor, para salvarnos. ¿Cuántos están salvados acá? ¿Hay salvados acá? ¿Sí? ¿Con seguridad? ¿Cuántos están seguros de su salvación? ¿Se acuerdan que esta era una pregunta que se hacía muchos años atrás? Levante la mano, ¿usted está seguro de su salvación? Pero ahora no me diga amén, yo le digo directamente, ¿y usted que está al otro lado en su casa mirando, está seguro de su salvación? Me acuerdo que cuando en el año 84 me comenzaron a predicar del Señor, año 84,
yo iba en cuarto medio en esa época. Claro, justamente me hablaban de esta pregunta: ¿estás seguro de tu salvación? Y cuando ya entendí lo que era salvación, entregarse a Cristo, orar, rendirle el corazón, después que ya lo había hecho, le había pedido perdón al Señor y ya era salvo, este joven que estaba estudiando en un seminario y que me iba a mi casa a predicarme, se llamaba Elías. Hoy día lo quiero honrar, no sé dónde estará, qué estará haciendo, pero él fue el instrumento que usó el Señor para ir a mi casa todos los lunes, llevarme a un estudio bíblico y entonces ahí compartirme del Señor cuando llegó el minuto de hablarme de Cristo y de recibir a Cristo en mi corazón para ser salvo. Lo hice en un lugar determinado y después él me decía: a ver, cuéntame, ¿estás seguro de tu salvación? Y ya no era una cuestión sentimental, emocional, ni de sensaciones, sino que era de convicciones en la palabra de Dios. No era presunción para nada, sino que con humildad de decir: sí, estoy seguro de mi salvación. ¿Y por qué? Porque esa es la otra pregunta. Es preguntar: ¿estás seguro de tu salvación? Sí, si alguien dice sí, pero ahora dime por qué. ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Por qué? Porque tengo a Cristo en mi corazón. Porque tengo a Cristo en mi corazón. Porque la palabra de Dios, la Biblia dice que el que tiene a Cristo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. El apóstol Juan en su primera carta dice: estas cosas les escribo a ustedes para que sepan que tienen vida eterna por haber creído en Cristo. Entonces hay seguridad. Juan capítulo 1 dice: mas a todos los que le recibieron, ¿se recuerdan? A los que creen en su nombre se les dio, ¿qué cosa? El derecho, la facultad de ser hechos hijos de Dios. O sea, todos los hijos de Dios y que se convierten en hijos de Dios por recibir a Cristo en su corazón son salvos. Son salvos, hermanos. Entonces, esa salvación hay que cuidarla, hay que mantenerse en ella, hay que cultivarla. Hermanos, en segundo lugar, Jesús vino para salvarnos, para salvarnos. Él vino para salvarnos cuando nos estamos hundiendo. Y ya muchos han sido salvos a lo largo de la historia, pero todavía quedan muchos que entren por esta puerta. Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y así lo vamos a encontrar en los evangelios. Jesús vino para salvar. No vino para que se escribieran libros de historia, se la admirara, sino para cumplir su cometido. Número 2, Él vino para salvar. En la siguiente gráfica encontramos el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 17, donde se nos muestra este gran pasaje ícono: porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está el amor. Y que porque Él lo amó, que envió a su Hijo unigénito para que, ahí está, lo subrayé en rojo, para que todo el que en Él cree no se pierda para salvar, sino que tenga vida eterna. Salvación es vida eterna, porque no tener salvación es condenación eterna. Salvación es vida eterna. El que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y agrega más adelante: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar. Claramente, si alguien pregunta: ¿y a qué vino? ¿A condenar? No, no vino a condenar, no vino a condenar. La visita de Jesús se convirtió en una tremenda ayuda para nosotros. La visita de Jesús se convirtió en la solución para nosotros. La visita de Jesús se convirtió en la respuesta para nosotros. La visita de Jesús fue salvación, porque no vino al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de Él. Hermanos, estas son las buenas noticias que tenemos que compartir con las personas que no tienen esta salvación, que no tienen perdón y que no tienen salvación. Así que si preguntamos o nos preguntan ¿para qué vino Jesús? Para perdonar, para salvar. Y vamos número 3, la siguiente. Jesús vino para servir. Y ahí resalta claramente el pasaje de Mateo 20, 28. La madre de Juan y Jacobo vienen donde Jesús. ¿Leyó ese pasaje bíblico? La madre de Juan y Jacobo vienen donde Jesús: y, Señor, cuando vengas en tu reino, haz que estos dos hijos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Qué buena mamá, porque desea lo mejor para sus hijos. Pero estaba totalmente perdida, porque esa no es la intención. Ser cristiano no es tener posiciones. Ser cristiano no es sentarnos a las cabeceras. Ser cristiano no es ostentar cosas. Ser cristiano es servir, porque Jesús mismo dice: el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan,
sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Y esa es una cualidad, esa es una acción, ese es un ministerio que Jesús desarrolló a lo largo de los años que estuvo con nosotros. Servir. Y servir significa desconstruirnos de todas estas cuestiones, filosofías y formas que tiene el mundo acerca del servicio. La gente mucha sirve para ser visto. La gente mucha sirve para ser alabado, ser recompensado. La gente en muchos casos sirve para sacarse fotos, por ejemplo, en lugares que han sido afectados y subir las redes sociales. Ser visto. Muchas veces se pierde el objetivo de servir. ¿Qué es servir? Servir es entregarse, servir es negarse a uno mismo, servir es dar lo que hemos recibido, servir es hacerlo de manera desinteresada, digo. Y Jesús dice, yo no he venido para que le sirvan, yo he venido para servir. ¿Y recuerdan qué estaba haciendo cuando dijo estas palabras? ¿Qué estaba haciendo? Él decía, el más importante en una cena, el que se sienta a la mesa. ¿Y qué dijo Jesús? Y yo estoy aquí como el sirviente. Les servía mientras estaban sentados a la mesa y más encima después se pone la toalla y se la ciña y comienza ¿qué? A lavar los pies de los discípulos. ¿Cómo estamos lavando los pies de las personas? ¿Me entiende la pregunta? No significa que voy a ponerme la toalla y voy a buscar personas que tengan los pies sucios. No, no. Claramente tiene una aplicación. Cada uno tiene algo en sus manos, facultades, dones, capacidades, algún recurso, algún medio. Cada uno tiene alguna posibilidad. Cada uno tiene algo en su vida con lo cual podría servir a los demás. Y Jesús dice, yo he venido para servir, porque Él sabía lo que traía, Él sabía lo que venía, Él sabía que venía en la cruz. Y su máxima expresión de servicio sería ir ¿a dónde? A la cruz. Ser colgado en la cruz, ser crucificado, morir y al tercer día resucitar. Ese sería el punto máximo de servicio para Él. Era lo que Él podía hacer. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él podía dar su vida. Y su vida era suficientemente amplia en la cual iban a caber todos aquellos que creyeran en Él para poder entonces ser salvos. Pero yo no puedo hacer eso. Yo no puedo crucificarme y tampoco puedo dar mi vida por otro para que sea salvo. Yo no puedo hacer eso, porque cada uno es responsable de su salvación. Cada uno debe acercarse al Señor y buscar en el Señor ser salvo. Pero sí tengo otros recursos en mis manos para servir. Yo no he venido para ser servido. Y en la iglesia, en el mundo, y cada uno de nosotros tenemos que empaparnos de esta camiseta de que estamos para servir. Hermanos, ¿cómo estamos sirviendo? ¿Cómo estamos lavando los pies de algún hermano de la iglesia o de algún vecino, algún compañero, algún familiar? ¿Cómo estoy dando mi vida, mi tiempo, lo que sé, lo que la vida me ha dado, lo que Dios me ha enseñado? ¿Cómo lo estoy usando y poniendo al servicio de otros? El Señor vino para servir. El Señor es mi pastor, dice, y nada me faltará, dice el Salmo 23. En lugares de delicados pastos me hará descansar. El Señor sirviendo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré peligro alguno. ¿Por qué? Porque tú estás a mi lado. Eso es servicio. Tenemos un Dios que sirve. Tenemos al Señor que nos sirve. Miren, este frágil ser humano, que somos cada uno de nosotros, un frágil ser humano, menos que nada, como una lombriz que se arrastra por el suelo. ¿Qué somos nosotros? Como trapos sucios, llenos de inmundicia, dice el profeta en el Antiguo Testamento. Y a este ser humano que somos cada uno de nosotros, tenemos un Dios sirviéndonos. Tendría que ser todo al revés, pero Él vino para servir. Vio a la mujer pecadora que se acercó y que le enjugaba los pies con sus lágrimas, la vio. Vio a esa madre que había perdido a su hijo y que lo llevaba a enterrar, esa viuda de Naín. Vio al hombre leproso que salió y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Vio a los 10 leprosos y les dice, vayan al sacerdote, muéstrense. Y solo uno todos fueron sanados, pero solo uno regresó. Uno ve y recorre los evangelios y ve al Señor sirviendo. Y cuando ve a Jesús sirviendo, Jesús se acuerda de las palabras de Él que decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El mismo corazón de Jesús es el mismo corazón
ante Dios. Y cuando Dios está escuchando mis oraciones, tus oraciones, nos está sirviendo. Él vino para servir y para ser ejemplo y modelo al respecto. Así que, número 3, Él vino entonces para servir. Número 4, ¿para qué más habrá venido el Señor? Para sanar. Claramente en su ministerio, aparte de perdonar, aparte de salvar, aparte de servir, también claramente vino para sanar. Y en Lucas capítulo 5, versículo 17, señala, un día, mientras enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea, y también de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Porque no ha sido solamente una necesidad espiritual de perdón, de salvación. El pecado y nuestro distanciamiento de parte de Dios, nuestra lejanía de Él en este caso, ha provocado este efecto, el que suframos de distintas enfermedades, de distintos dolores. Y si uno mira el libro de Génesis en los primeros capítulos, cuando irrumpe el pecado en medio de este escenario, que era el escenario perfecto, comienza entonces los dolores a hacer su aparición, el miedo a hacer su aparición, y por supuesto nuestro cuerpo se va desgastando con los años. ¿Cuántos estamos enfermos aquí en hoy día? ¿Cuántos están bajo un tratamiento? ¿Cuántos han sido operados? ¿Cuántos están ingiriendo alguna clase de medicamento? ¿Cuántos están orando por sanidad hoy día? Hermanos queridos, Jesús vino para sanar. Y la Escritura habla claramente que el poder del Señor estaba con Él para sanar a los enfermos. Y en el ministerio de Jesús, a lo largo de los 4 evangelios, nos vamos a encontrar con una cantidad de hombres y mujeres que fueron sanados. Incluso otros que fueron sanados más allá de las fronteras de Jerusalén o de Israel, extranjeros, ¿ya? Como la hija de esta mujer, ¿se acuerdan esta mujer? Esta mujer sirofenicia, ¿ya? Cuando Jesús va al norte y mi hija es atormentada y Jesús la sana, después que esta mujer dice, aún los perrillos que comen de las migajas comen y quedan saciados. Y esta hija fue sanada. ¿Se acuerdan el siervo del centurión? Un hombre pagano, un hombre romano. Señor, no necesariamente que entres en mi casa, di solo la palabra y mi siervo sanará, porque yo también soy hombre de autoridad. Nunca he visto en Israel tanta fe. Así como has creído, se ha hecho, y el siervo fue sanado en esa misma hora. Hermanos, muchos fueron sanados y el Señor sigue sanando. Pero también tenemos que tener claridad que a no todos los enfermos en esos años cuando Jesús desarrolló su ministerio, no todos los enfermos fueron sanados, no todos. Así que si bien es cierto, Jesús tiene poder para sanar, pero siempre va a primar, siempre va a prevalecer, siempre va a estar primero, ¿qué cosa? Su voluntad, su voluntad. El Señor sana, pero hay veces en que Él no sana. ¿Me siguen? Yo puedo pedir sanidad y podrá el Señor sanar, intervenir en esta operación, intervenir en este tratamiento e irme excelentemente bien. Pero hay ocasiones en que eso no sucede y no es porque Él no tenga poder para sanar o porque en esta situación Él no me quiere escuchar. Prima la voluntad del Señor. Porque así lo dice la Escritura. En esos tiempos hubieron muchos, por ejemplo, leprosos. Jesús lo cita en un momento, hubieron muchos leprosos, había en Israel. Pero un solo leproso fue sanado y más encima era un asirio. ¿O no? ¿Asirio? Que era Naamán, el asirio. ¿Se recuerdan esa historia en el libro de los Reyes? Solamente, y no era hebreo, no era judío, y sin embargo un extranjero fue sanado. Porque la voluntad de Dios es así. Pero en la voluntad de Dios uno va encontrando sentido, significado, y eso Dios los da cuando pasamos un tiempo en oración con Él. Pero claramente el Señor tiene poder para sanar. Isaías capítulo 53, ¿qué nos dice? Él llevó nuestros pecados sobre el madero de la cruz y por sus llagas fuimos entonces nosotros curados. Él vino para sanar, el poder del Señor está en Él y justamente para sanar a los enfermos. ¿Alguno ha sido sanado por el Señor acá? ¿Alguno ha sido sanado? ¿Puede levantar su mano? ¿Alguno ha sido sanado? ¿Tienen testimonio de sanidad? Amén, amén. Y gloria al Señor por eso.
Pero también gloria al Señor cuando no ha sido así, porque Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo dueño de nuestra vida. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, porque ya estamos salvados. Por eso es importante ser perdonado, ser salvado, venir a Cristo, ya recibir esta sanidad también física. Pero hermanos, esta sanidad no solamente física, porque me refiero a lo físico, pero ¿cuántas vidas no han sido sanadas espiritual y emocionalmente? Porque hablo de ese ser interior, de nuestra alma, de nuestra vida, de todo lo que la vida anterior nos dejó, toda la ruina que la vida anterior nos dejó, toda esa secuela. Por lo tanto, la sanidad no solamente física, sino que también es del alma, de nuestras emociones, de nuestra mente, de recuerdos tormentosos. O sea, hablo de una sanidad que también es, en este caso, interior. Entonces el Señor está para sanar, pero también nos sana interiormente. ¿Y cómo hemos descubierto que por sobre la sanidad del cuerpo, más importante es la sanidad del alma? Estar sanos por dentro. Sanos en nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones. Haber podido perdonar. Haber podido perdonar, el perdón es parte de la sanidad interior. Así que ¿de qué sirve buscar sanidad del cuerpo? Sáname de esta dolencia, sáname de los huesos, sáname de acá, y no voy a mencionar tantas enfermedades que uno viene escuchando hasta ahora. ¿Qué es más importante? Nuestra sanidad interior, sanidad del alma. ¿Cómo estamos por dentro? Porque nada, como reflexionábamos en la semana en uno de los servicios de Responso, porque nada trajimos a este mundo y nada nos llevaremos ni siquiera a nuestro cuerpo. Así que importa nuestra alma, nuestra vida interior, que eso sí nos llevaremos. Por eso es tan importante trabajar esta sanidad. Así que Jesucristo, número 4, vino para sanar. Vamos con la última, que podría haberla colocado al principio, pero quise dejarla para el final. Esto, hermanos queridos, es de mucha aliciente. Él vino para traer buenas noticias. ¿Cuántos están cansados de las malas noticias cuando encienden la televisión? ¿Cuántos? Porque parece que es lo que vende. Malas noticias desde la mañana al almuerzo, en la noche, malas noticias todo el tiempo. ¿Cuántos nos han dicho, oiga, no me traigan más malas noticias? Cuando alguien viene y golpea tu puerta, se acerca. No quiero saber más de malas noticias porque estamos llenos de malas noticias. El mundo ha sido un mundo con una historia de malas noticias, muertes, tragedias, accidentes, vidas perdidas, hombres y mujeres que salen, que rompen matrimonios, relaciones con hijos rotas. O sea, hay tantas malas noticias y a eso súmele el diagnóstico de una enfermedad que también es considerada una mala noticia. ¿Cuántas malas noticias usted ha tenido en el último año? ¿Ha tenido malas noticias? Claro que todos hemos tenido malas noticias, alguna mala noticia en el último año, una mala noticia. Pero en Lucas capítulo 4, versículo 18, el Señor un día, estando en la sinagoga, allí en Nazaret, lo miran a Él, como cualquier persona que está asistiendo a la sinagoga, le dicen, ¿puede usted levantarse y leer las Escrituras, la porción de hoy día? Se pone en pie y le dan el rollo del profeta Isaías, lo despliega, lo abre y comienza a leer de derecha a izquierda, como se escribe en hebreo, y comenzó a leer al profeta Isaías. Y esa escritura decía, el Espíritu del Señor está sobre mí. Decía Isaías entonces, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas, buenas noticias a los pobres y me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Esa es una buena noticia. Y me ha enviado a dar vista a los ciegos. Esa es una buena noticia. Y me ha enviado a poner en libertad ¿a quién? A los oprimidos. Es una buena noticia. Y necesitamos buenas noticias y las buenas noticias las vamos a encontrar siempre en el Señor, siempre en Él, aun a pesar de lo difícil. Frente a lo difícil que me esté tocando pasar, Él siempre me va a tener una buena noticia, porque Él es el que sabe darle significado a nuestros dolores,
a nuestras dificultades, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y eso es una buena noticia. La buena noticia de la esperanza, la buena noticia de la vida eterna, la buena noticia del perdón, la buena noticia de la salvación. Y la buena noticia es que si leemos el canon o al final del canon, el Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis, los últimos capítulos, nos vamos a encontrar con las buenas noticias que están por aparecer. La buena noticia es que Cristo viene. La buena noticia es que Él pronto llegará. La buena noticia es que esta noche se va a acabar y va a amanecer una vez más. Esa es una buena noticia. Y si no tuviéramos estas buenas noticias, ¿qué mensaje podríamos dar? Si no creyéramos que Cristo resucitó, que es una buena noticia, si la resurrección no existiera, que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, seríamos los más dignos ¿de qué? De conmiseración. O sea, pobres de ustedes que andan predicando cosas falsas, ¿en dónde está depositada nuestra fe? Pero hermanos, nuestra fe está depositada en Cristo. Él es el fundamento y nadie puede poner otro fundamento que el que fue puesto, y su nombre es Jesucristo. Él es el fundamento, Él es la buena noticia. La buena noticia es que Él murió, resucitó y el precio fue pagado. Ya no tiene deuda el que cree en Jesucristo, el que se acerca a Él y le entrega su vida. Toda la deuda de sus pecados, de su historia pasada, queda pagada, queda saldada. Ya no hay nada que repactar, nada que conversar. Quedó todo saldado. Esa es la buena noticia. Y el Señor se paró ese día en Nazaret para iniciar su ministerio. Se puso en pie, leyó al profeta. Y cuando terminó de leer esta escritura que dice la Biblia, ¿se acuerda? ¿Lo ha leído? ¿Qué pasó con la gente que estaba escuchando? Dice que todos estaban con sus ojos fijos en Él. Este mismo silencio que tenemos acá se tiene que haber generado ese día. Leyó esto, terminó de leer, enrolló el pergamino y todos lo miraban. ¿Y qué dijo a continuación? Un premio para quien lo diga. Esta escritura hoy se cumple delante de sus ojos. Oh, era Él, el que acababa de leer, era el protagonista de esta escritura. El Espíritu del Señor está sobre mí. Ese mí, la gente esperaba, ¿quién sería ese mí? ¿Quién sería ese mí? Ahora Él lo lee diciendo, de mí el profeta Isaías escribió. Así que esta escritura hoy se ha cumplido delante de usted. Yo soy esta buena noticia que he venido a proclamar a los pobres, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. Eso es lo que hace el Señor. Si me preguntan, ¿a qué vino el Señor? Vino a dar buenas nuevas, buenas noticias. Hermano querido, el Señor es tu buena noticia. En la mañana cuando te despiertes, te levantes apenado, triste, el Señor es tu buena noticia en la mañana. El Señor es tu buena noticia. Cuando abres tus ojos, te encuentras con Él. Señor, tú eres mi mejor noticia. Todo puede el mundo desmoronarse, caérseme a pedazos, no saber qué hacer. Pero tú sigues siendo mi buena noticia, que estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Aunque pase por valles tenebrosos, tú estás a mi lado. Tú eres mi buena noticia. Tú eres el buen pastor que su vida dio por las ovejas. El Señor es mi buena noticia, hermanos. Apaguemos tantas malas noticias y empecemos a escuchar la buena noticia del Evangelio. Jesucristo es tu buena noticia. Si estás aquí y no tienes esta buena noticia y nadie te ha alegrado la vida y todos han fallado en alegrarte la vida, en darle color a tu vida, darle sabor a tu vida, darle sentido y significado a tu vida, Jesucristo es tu buena noticia. ¿Qué sacas? ¿Qué pierdes con probarlo? Pruébalo. Jesucristo es tu buena noticia. Pruébalo. Da el paso. Te aseguro que nunca vas a venir a decirme, me equivoqué. Cree en Jesucristo, entrégale tu vida totalmente a Él y vas a comprobar que Él es tu buena noticia. Entonces, hermanos queridos, a modo de conclusión, la siguiente gráfica. ¿Para qué vino Jesús? Jesús vino con un propósito para que nuestra vida también tenga, ¿qué cosa? Un propósito, un propósito. Él el que tenía esta facultad de hacerlo, Él el que tenía este poder de hacerlo, así que vino para perdonar, vino para salvar.
También vino para servir y lo sigue haciendo. También vino para sanar y lo sigue haciendo. Y también vino para dar buenas noticias y las sigue dando, hermanos queridos. Él vino. Aquella luz verdadera vino aquel día, como dice Juan capítulo 1. A lo suyo vino y lo completó. Y cuando colgado del madero estaba, entre sus últimas 7 palabras, que dijo: consumado es, terminado está, hecha está la tarea. Por eso es que hoy nos juntamos y cantamos a su nombre, porque tu bondad me sigue, tu bondad me sigue. Ahí está la bondad de Dios, ahí está la fidelidad, la misericordia. Para eso vino el Señor. ¿Tienes a Jesús en tu vida? Adóralo, sírvele, agradécele, vive para Él. Nunca te sueltes de su mano, porque eso lo hizo por ti y por mí. Pero si no tienes a Cristo en tu corazón hoy día, recíbelo en tu vida. Ábrele tu corazón, acércate a Él, entrégate a Él, porque Jesús vino con un propósito. Oramos, te invito a orar. Oramos al Señor. Ahí usted en su casa también, donde usted se encuentre viendo esta transmisión, también, ahí donde estás en casa, deja lo que estás haciendo y también ven a orar conmigo. Hagamos esta oración, acerquémonos al Señor. Donde sea que tú estás cerca del Señor, ora desde donde tú estás cerca con el Señor. Si estás lejos de Dios, no estás cerca de Él, es el día de que esa distancia hoy día se acorte, desaparezca y puedas abrazarte del Señor y tenerle como tu Dios, como tu Señor. Padre, te damos las gracias esta mañana, a esta hora, porque al ir en este mes tras las huellas de Jesús, hemos querido ir y descubrir a qué vino. ¿Qué es eso suyo a lo que Él vino? Y gracias porque Él vino a hacer lo que ninguno antes había podido, a perdonar. Él vino para salvarnos, para servir, para sanar y para estas buenas noticias que el mundo, el hombre, la mujer necesitan. Buenas noticias, eres tú quien las sabe dar. Señor, gracias. Te adoramos esta hora. Te adoramos, te damos gracias. Como creyentes en Cristo te damos gracias. Y queremos pedirte que nos ayudes a tener en cuenta estas cosas todo el tiempo, para que no dejemos que este mundo, esta vida y las cosas que pasan quieran nublar, quieran oscurecer estas verdades que son una esperanza para nosotros. Hay vida eterna en Cristo, hay esperanza, hay salvación. Todo esto siempre prevalezca por sobre lo que estemos pasando, cualquier tormenta, cualquier viento que sopla contrario. Señor, nunca, Señor, sea tan grande como para ensombrecer estas verdades bíblicas. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Si hay alguien acá, tú sabes, y alguien se la leyó, y cuando alguien se la lee, Josías no puede ser el mismo. Es que no se puede ser el mismo cuando uno tiene un encuentro con la palabra. No se puede ser la misma persona. No se puede mantener la misma actitud cuando